Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. En esta ocasión nos encontramos con don Pedro Portugal, que es historiador, director del periódico Cara y también activista del movimiento indianista. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación, estoy a su disposición. Perfecto. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo Pedro Portugal se interesó en a lo que se dedica? ¿Fue un interés que surgió desde su niñez, su adolescencia? ¿En qué momento de su etapa surge justamente este interés? Bueno, evidentemente las motivaciones se remontan siempre en la generalidad a experiencias y a situaciones que uno ha vivido. Entonces, de muy joven a mí me tocó vivir situaciones de constatar un poco la disparidad que había entre las diferentes poblaciones en el país, en este caso en la ciudad de La Paz, y fue, digamos, durante la adolescencia y la juventud, los años de secundaria, que estos elementos cristalizaron. Hacia el año 69, 70, hubo en Bolivia una ruptura política bastante intensa. Había un gobierno progresista de izquierda, el general Juan José Torres, lo que motivó dos reacciones políticas, una de la izquierda que planteaba la oportunidad de crear una asamblea del pueblo, ¿no es cierto?, y que para su propósito pensaba contar con el apoyo de los sindicatos campesinos que a su vez apoyaban solamente al presidente de entonces, Juan José Torres, y una reacción muy fuerte que se originó en los círculos militares, que se concretizó después en el golpe de Estado de Hugo Panzer-Suárez. Entonces, todo ese proceso lo tuve que vivir personalmente, incluso estaba de dirigente de lo que era entonces la Federación de Estudiantes de Secundaria, y fue a partir de ahí, ¿no es cierto?, que nos tocó comprobar las disparidades que hay en el país, constatar algunos aspectos que lo habíamos soslayado, pero que esa situación de crisis lo mostraba de manera más clara, y a partir de entonces se despertó esta inquietud de poder profundizar, digamos, en esos aspectos, y que de una u otra manera se concretizó hasta los momentos actuales. Usted llegó a ser preso político, ¿verdad? Sí. En el gobierno de Hugo Banzer. En el gobierno de Hugo Banzer. ¿Nos puede contarnos un poco? Bueno, lo que sucedió entonces era que, como sucede actualmente en Bolivia, cualquier movimiento de crisis desempolva y pone en realce los problemas que vive el país. Entonces, estos salen de manera desbocada, a veces sin una clara orientación, y buscan un poco agruparse. Entonces, ante la clásica bandera que era de la izquierda de ese entonces, de la justicia social, ¿no es cierto?, otros grupos planteaban la ligación de estos problemas con la pertenencia con una determinada extracción étnica, que es el mundo campesino. Era algo totalmente incipiente, ¿no es cierto? O sea, ya solamente pocos años antes se habían formado los primeros movimientos indianistas, y que su discurso causaba una impresión de sorpresa y al mismo tiempo de gusto y de disgusto en las fuerzas políticas que en ese momento estaban antagónicas, es decir, la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tratábamos era de interpretar y de coordinar esas expresiones con los problemas sociales que había entonces. No se lo pudo hacer porque se inició una represión bastante violenta contra el conjunto de todas las fuerzas políticas, sobre todo con las incipientes, y en ese proceso fui tomado preso, digamos, en Santa Cruz. Me trasladaron a La Paz, donde estuve en prisión, tanto en la prisión de San Pedro como en Chonchocoro. ¿Es el mismo grupo al que usted actualmente es activista del movimiento indianista? Sí, en esa época surgió como un grupo que empezaba a organizarse, el movimiento indio Tupac Katari, que era el que tenía el discurso político más claro y también la capacidad de organización más evidente. Es un grupo que empezó a adquirir un poco más de fuerza posteriormente, participó en las elecciones del 78, en las posteriores también, y después colapsó fruto, por un lado, de
problemas internos irresueltos, de falta de claridad en muchos aspectos y también del ataque combinado de las otras fuerzas políticas, de tanto de derecha o izquierda, que preferían, digamos, que cualquier nueva fuerza política se enfocara en una de estas dos posiciones y no entendían en absoluto, digamos, el hecho de que había población que se declaraba india o que buscaba el respeto de sus símbolos, de su identidad, etcétera. ¿Cuál cree que es el estado de justamente lo que ustedes pedían tal vez en la época del gobierno de Hugo Banzer como movimiento indianista? Actualmente, ¿cuáles ven las diferencias de contexto político, social, económico respecto a lo que es un movimiento? Bueno, en realidad los problemas que vivimos entonces era una repetición de manifestaciones que se dieron en Bolivia desde hace mucho tiempo atrás, que es al mismo tiempo una simbiosis entre las diferentes poblaciones y una desarticulación, digamos, en momentos precisos. O sea, no hubo, a mi modo de ver, ningún movimiento real en Bolivia social y político que no se hubiese dirimido sin la participación indígena. Pero esa participación indígena fue siempre supeditada, subordinada. Entonces, lo mismo pasó en el año 70, o sea, ninguna de las fuerzas admitía una personalidad diferente. Lo que ahora es común, ¿no es cierto?, porque es un tema, digamos, vulgar, tanto en el análisis político como ideológico, el hecho de los símbolos indígenas, de lo que llaman su cosmovisión, etcétera. Acabamos de pasar lo que llaman el Año Nuevo Andino, Amazónico, Chaqueño, etcétera. En esa época era intolerable, ¿no es cierto? No, era una amenaza existencial para ambas fuerzas el que el indio pudiese, digamos, reclamar una identidad política diferente. Unos lo veían como lo más macabro del bolcheviquismo, ¿no es cierto?, destinado a destruir Bolivia, y otros lo veían como agentes de la CIA, ¿no es cierto?, que estaban destinados a desorganizar, digamos, las fuerzas populares. Entonces fue el momento quizás más ingrato. Lo que pasó posteriormente nos dio razón, digamos, en la justeza de que aquello que especulaba y que trataba de actuar, digamos, políticamente, que era el MITCA, además del otro grupo que también nació con él, que era el MRTK, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, tenían razón, digamos, en sus enfoques, aunque después se hizo que con el tiempo ambos perdieran vigencia por causas internas, pero sobre todo por esta especie de ataque combinado del resto de la sociedad política. Ambas fuerzas fueron descomponiéndose. El último resurgir, digamos, del indianismo fue durante el periodo antes de los años 2000, durante el gobierno de Carlos Mesa, que fue liderado por Felipe Quispe, que era también un militante en su juventud del MITCA, ¿no es cierto? Y que también terminó, como ya conocemos todos, está más cerca de nosotros, y finalmente hubo el encubrimiento en el poder del MAS, un movimiento que aprovechó todos estos postulados indianistas que no tenían ninguna relación con ellos, pero que aprovechó de un contexto internacional, sobre todo, que era, entre comillas, mucho más abierto y bondadoso a los indígenas para empoderarse. Pero ya las fuerzas políticas propiamente dichas, que eran las que habían ideologizado, digamos, y organizado políticamente, ya estaban totalmente desorganizadas y eran solamente un recuerdo histórico. Perfecto. ¿Usted diría que los movimientos indianistas en Bolivia siempre estuvieron ligados a la izquierda? No. La desconfianza de los movimientos indianistas siempre ha sido hacia la izquierda. Es bastante, digamos, bastante insólito el asunto, porque a lo largo de la historia, si dividiríamos, digamos, las acciones políticas en la nación de Bolivia como sensibilidad conservadora o progresista, han sido siempre los progresistas que se han interesado en la indígena, pero que han tenido un efecto casi tóxico, digamos, y contradictorio, digamos, en su relación. Terminó siempre, digamos, a veces en masacre o en exclusión o en efectos contradictorios. O sea, y los elementos que podríamos denominar conservadores, cada quien en su momento histórico, siempre se han desentendido, digamos, de este fenómeno, o lo han reducido, digamos, a problemas de civilización contra no civilizados, a los que había que mejorar, ayudar
a que aprendan a la civilización, etcétera. Entonces, por un lado, una relación casi de desprecio y de subestimación y de alejamiento, y por otro lado un interés grande, pero que se resultaba, digamos, contradictoriamente perjudicial para el indianismo, porque terminó siempre en manipulación o en una especie de cosas mucho más terribles, incluso antes. Entonces, la desconfianza histórica del movimiento indígena hacia la izquierda ha sido fuerte, con la contrariedad que la izquierda es la que siempre se ha interesado más es el indígena. O sea, cuando hay movimientos, digamos, de protesta, cuando la izquierda busca enfrentarse, digamos, al orden establecido, ¿cómo se llama? Digamos, siempre busca el apoyo, digamos, el sostén de las clases populares para ser, digamos, su punta de lanza. ¿Y que hay de más popular, más de base, por ejemplo, en Bolivia, que la población indígena? Y respecto al movimiento socialismo, tal vez encabezado por el expresidente Evo Morales, ¿usted cree que en los discursos en los que él decía apoyar o reivindicar a los indígenas en los 20 años que estuvo como gobierno, pudo hacerlo o realmente con esos? No, absolutamente no, pero habría que ver toda esta génesis. O sea, Evo Morales en realidad no ha generado nada, simplemente ha sido una persona muy hábil, muy oportunista, de ponerse, digamos, en el tren de la moda de ese momento. O sea, ya a partir de los fines de los años 80, los 90, empezó a forjarse a nivel internacional otra visión de lo indígena, ¿no es cierto? O sea, el indígena dejaba de ser un salvaje para convertirse, digamos, en una persona dotada de una comprensión diferente de la realidad. Entonces empezó, digamos, a ponerse en marcha lo que en Europa fue una tendencia, el mito del buen salvaje, pero esta vez dotado de mejores atributos. Era bueno y no solamente era salvaje, estaba más allá de la civilización. O sea, era una aproximación diferente de lo indígena. Empezaba a tomar fuerza cuestiones que durante el gobierno de Evo Morales tomaron fuerza y después fue decayendo, estas concepciones tipo cosmovisionistas, digamos, del indígena. Entonces es bien importante notar que eso fue antes que Evo Morales. Por ejemplo, ya el último gobierno de Jaime Paz Zamora ya empezó esta cuestión. Podemos ver, digamos, lo que él trató de desarrollar, la política de coca no es cocaína, ¿no es cierto? O sea, buscó la legalización de la coca solo poniéndole como una planta que tenía uso cultural, litúrgico y hasta casi mágico, ¿no es cierto? Y que había que diferenciarlo. Y empezó abriendo, digamos, las puertas hacia un reconocimiento de la huipala. En esa época lo que eran las actuales gobernaciones eran las prefecturas. Y en la prefectura de La Paz, no recuerdo ahorita el nombre del prefecto que era nombrado por el MAS, era ya un aymara que fue el primero en izar públicamente la huipala en la fachada. Después vino el gobierno de Sánchez de Lozada, un gobierno liberal, no sé, que es el que hizo todos los elementos prácticos, digamos, en esta interpretación del nuevo indígena. Hizo, digamos, la ley de los territorios indígenas comunitarios, ¿no es cierto?, la alfabetización en lengua nativa, el reconocimiento de la aymara, digamos, desde la primaria, y adelantó, digamos, con una visión del indígena que estaba fundamentada en 3 o 4 intelectuales de Bolivia, muy vinculados con el posmodernismo, con la nueva serie de ideas que se desarrollaban en la academia europea y norteamericana. Lo que hizo el MAS fue agarrar esos aspectos y llevarlos a su plenitud, digamos, y llevarlos con una vertiente de izquierda. Gran parte de la teoría del MAS no es propia del MAS, viene de esas épocas y son sobre todo alentadas y desarrolladas por la cooperación internacional, la cooperación alemana, la cooperación española, etcétera, y por el peso de la academia. ¿No es cierto? Porque el alumno repite lo que el profesor le dice y el profesor lo califica según lo que el otro indica. Entonces empezó a formar, digamos, en diversos estamentos una visión del indígena que era la que agarró el MAS. O sea, una cuestión cosmovisionista, como si el indígena estuviese preocupado solamente por su cultura, por su identidad, ¿no? Y que además estuviese más allá casi del bien y del mal, que poseyera una sabiduría diferente. Se hizo común, digamos, el término de sabiduría indígena, no de pensamiento, no de posicionamientos, sino, digamos, una especie de conocimiento que iría más
más allá de lo tangencial. El mito de que el indígena hubiera estado encerrado como una especie de bola de cristal que lo alejaba, digamos, de la contaminación de los acontecimientos políticos históricos, ¿no es cierto? Y que al abrirle la puerta empezaba su gran magisterio, digamos, y su saber, digamos, irradiar por el mundo. El indígena era la reserva moral de la humanidad, como decía la propaganda del MAS en esa época, ¿no? Y era además ecologista, ¿no es cierto? Velaba por el medio ambiente, era animalista, ¿no es cierto? Coexistía con el animal, tenía una interpretación diferente. Cuando el MAS intentó hacer universidad, no las hizo universidad como se entiende comúnmente, o por la razón por la que los indígenas ponen a sus hijos en la universidad, sino que se trataba de recuperar saberes ancestrales que se suponía eran superiores, más allá, ¿no es cierto? Entonces, toda esa moda es la que llevó adelante el MAS. Y el éxito del MAS se debe no tanto por esa moda, sino se debe porque se surgió como contradicción a una contestación fuerte que hizo Felipe Quispe, ¿no es cierto? Pero Felipe Quispe estaba alejado de estas especulaciones, él simplemente quería los derechos de los pueblos indígenas y tener lo que podría parecer, digamos, una herejía durante el gobierno del MAS, una inclusión en el sentido de poder dirigir él los acontecimientos en sus lugares y tener incluso participación política a nivel nacional. No había nada de discurso pacificamanista en los postulados de Felipe Quispe. Eso sí era muy radical y tenía su versión de cómo resolver, digamos, el colonialismo que todavía existe en Bolivia, y la clase media interpretó eso como una amenaza de destrucción, incluso de eliminación, de exterminio. Entonces fue todo ese miedo de la clase media que hizo que se volcara, digamos, el apoyo hacia Evo Morales, lo hicieron crecer artificialmente, y como Evo Morales no pertenecía, no tenía ninguna doctrina, podía haber recibido cualquiera, recibió alegremente, digamos, toda esta doctrina del posmodernismo, que además todo estaba preparado para que sea exitoso, y eso es lo que hemos conocido en los últimos 20 años. Perfecto. Entonces, a mí me parece sumamente importante lo que usted menciona, porque también con el movimiento del socialismo se tiene la nueva Constitución de 2009, que tiene un preámbulo muy interesante, que debería llamar la atención bajo mi perspectiva. Citando brevemente algunas cosas, nos dicen, por ejemplo, así compramos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de colonia, en la sublevación indígena anticolonial. También habla donde predomine la búsqueda de vivir bien, la convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Pero, por ejemplo, también habla de la Pachamama, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios fundamos Bolivia. Justamente como usted lo mencionaba, como si justamente los pueblos indígenas todos ya tendrían como su bandera a través de la reivindicación de la Pachamama. Entonces, justamente usted mencionaba que no, el MAS planteaba al indígena como que el que solo estaba adentrado en su cosmovisión y en su cultura, pero ¿realmente esto es así, o usted diría que los indígenas también tienen otros intereses además de cultura y controversia? Claro, todo esto resulta absurdo, ¿no es cierto? Todos sabemos que la Asamblea Constituyente fue una asamblea que terminó en fracaso, o sea, en términos estrictos no sería incluso legal. No se hizo, digamos, en el lugar de las deliberaciones porque provocó una reacción contraria de parte de la población en Sucre, o sea, fueron expulsados. Terminaron en Potosí, terminaron con menos delegados, y además se pasó el tiempo, digamos, los plazos de aprobación, etcétera. Pero por otro lado, que fue redactado ni siquiera por bolivianos del MAS, o sea, si vinieron asesores extranjeros, gente vinculada a Podemos de España, ¿no es cierto?, y que metieron todo lo que en ese momento eran las fobias y las filias, digamos, de una cierta capa intelectual europea. Son ellos los que redactaron, ¿no? Y los redactaron en un mar absoluto de confusión. La prueba, digamos, es cómo caracterizan al indígena, ¿no es cierto? O sea, como el indígena tiene sus preocupaciones, son eminentemente sociales, donde por supuesto no hay que desestimar el nivel cultural ni histórico, ¿no es cierto? Algunos se reclamaban indígenas, otros originarios y otros campesinos. Y para resolver el problema crearon una nueva terminología, y usted lo va a encontrar repetidamente en los documentos, en la Constitución, el sujeto como el indígena, originario, campesino. No puede haber un sujeto, digamos, con tres naturalezas diferentes, salvo la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Pero en el resto de nuestras cuestiones comunes y banales, una cuestión es una cosa o es otra. Una cuestión es el indígena, otra cuestión es el originario, otra cuestión es el campesino. Entonces fue una cuestión totalmente montada,
Y la prueba es que nada, absolutamente nada de lo que se dispuso en la Constitución, en las resoluciones, digamos, de esta Asamblea, después se llevó a la práctica, o se llevó a la práctica de manera, digamos, conveniente, de manera exitosa. ¿Y por qué? Porque el indígena ya está alejado de eso. Y esto no quiere decir que el indígena no tenga su cultura, sino que toda cultura se mueve en un contexto. Y el indígena siempre ha movido en el contexto de su época. En la época colonial, en el contexto colonial, en la época republicana, en la época republicana, y en la época contemporánea, en los niveles, digamos, de conocimiento contemporáneo. Lo que pasa es que el criollo es una cuestión puramente política. Para mantener su poder, hace lo que haría cualquiera que tiene un poder ilegítimo, priva a los otros del acceso, digamos, a los niveles de poder y de conocimiento. Lo hicieron en la colonia. O sea, al principio los indígenas no podían ser sacerdotes, por ejemplo, porque la iglesia era un poder real, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno, digamos, se priva al indígena y se lo excusa, digamos, con justificativos como si fuese un respeto, digamos, a su identidad cultural. Pero el caso más patente y más grave, es más escandaloso de esta usurpación, es el caso de la Asamblea Constituyente y del gobierno del MAS. Se le negó al indígena una serie de categorías de presupuestos que no están en su nivel, y lo probamos hasta ahora. ¿Qué hicieron, digamos? Hicieron, por ejemplo, las autonomías. A ver, que me pruebe alguien que ha habido una autonomía en el mundo aymara o quechua. No hay. Cuando han querido hacer autonomías, las han hecho porque ha habido mucha presión de ONGs, intereses económicos, y a nivel de municipalidades, de municipios. Y además unos cuantos, porque es algo que la gente desestima, porque en todo país, sea este o cualquiera, hay una lógica de inclusión en las realidades políticas globales, y en este caso en la realidad nacional. El indígena quiere participar en la definición de la política boliviana y no le interesa para nada la autonomía, salvo pequeños grupos que sí ven una ventaja, que son los grupos, digamos, selvícolas, los grupos que viven en la este, donde se les ofreció la administración de territorios grandes, digamos, de superficie a poblaciones numéricamente estrechas, numéricamente restringidas. Entonces, ¿quién en su sano juicio desestimaría eso? Y eso, digamos, lo aceptan con cualquier discurso ideológico que esté, digamos, que esté embalado. Pero veamos esto de las autonomías, veamos la cuestión del fondo indígena. Cualquier medida práctica que quiso hacer, digamos, el MAS, lo hizo, digamos, desmintiendo lo que estaba en sus postulados, porque la lógica del mundo indígena es el peso objetivo que pueda tener en la realidad, en el actual Estado boliviano y en la actual, digamos, organización política, teniendo, por supuesto, su identidad, sus intereses propios, y no, digamos, en una fantasía de autonomía que se le ha indilgado. Y, por ejemplo, el tema de la justicia indígena originaria campesina, ¿cree que esto favorece realmente a los pueblos indígenas? No, no, ha sido otra fantasía. O sea, que ¿a qué han gustado esas fantasías? De la población citadina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace justicia? Una imagen idílica, la gente se reúne alrededor de una fogatita, ve la suerte en la coca, y siempre terminan con, digamos, con sentencias que son más allá del bien y del mal, ¿no? Que buscan la reinserción del individuo en la comunidad, y el máximo castigo es la expulsión, digamos, del círculo de la comunidad. Son cosas absolutamente tontas. Primero, digamos, que el poder real se lo alcanza en la inclusión, digamos, en esferas cada vez más grandes, y la única esfera, la primera esfera, digamos, es la esfera nacional. Entonces, el hacer, digamos, dos justicias separadas significaba desligar al indígena de los niveles exactos de poder, y como el Estado mismo se dio cuenta, restringió las capacidades de la justicia indígena. En la Constitución está líricamente de igual poder, de igual importancia, y después las normas, digamos, porque toda ley tiene que tener su normamiento, su reglamento, son cosas para simples, de robo de gallinas o demás circunstancias pequeñas, y la gente no lo estima. No porque no haya, porque siempre la comunidad, las autoridades comunales han resuelto los problemas domésticos, ¿no es? Sino porque la aspiración es llegar, tener espacio y tener, digamos, presencia en los niveles más altos. Curiosamente, al otorgar estos niveles es como si el gobierno hubiese dignificado lo que en otros continentes se ha combatido. Tenemos el caso de Sudáfrica. Sudáfrica quiso hacer lo mismo con los negros, los colonos blancos, con el apartheid. No era algo peyorativo, era una manera de darles territorio y que hagan lo que ellos quieran. Entonces siempre es un recurso para quitarse un peso y para no afrontar, digamos, los problemas principales. Y aquí, pues, la gente desestima estas reformas, desestimó las universidades indígenas. ¿Qué universidad indígena ha hecho carrera actualmente? A ver si tiene alguna, no hay.
desestimó la cuestión, y lo único que queda es lo festivo, lo que acabamos de pasar, una especie de año nuevo donde la gente va, porque ¿quién va a desestimar una fiesta, digamos, ocasión para encender una fogata, para tomar un poco y para divertirse? Exactamente, ahí toca un punto muy interesante. Es decir, el movimiento socialismo viene con muchas promesas respecto a los grupos indígenas, bueno, los pueblos también indígenas, pero después de tantos años, de casi 2 décadas, eh, el nivel de educación, el nivel de salud en estos pueblos, comunidades, inclusive, como usted mencionaba, la inclusión también a los citadinos, podría decir que es casi nulo, no ha cambiado demasiado. Entonces, ¿usted qué opina de tal vez esta inclusión también del aspecto rural a lo citadino? Es decir, ¿usted cree que también las personas que viven en comunidades quieren llegar a las ciudades o realmente quieren crecer sus comunidades? Tal vez por justamente el tema del cariño a la tierra o tal vez a la misma comunidad. ¿Cuál cree que son las verdaderas intenciones, digamos? No, hay mucho mito. En el fondo, cualquiera que vive en el campo, independientemente de su raza, de su color, de su etnia, tiene cariño a la tierra. Ese es un fenómeno simplemente campesino, es un fenómeno socioeconómico. ¿No es cierto? Y hay citadinos que pues, se sienten más a gusto en el campo y emigran. ¿No es cierto? Y hay campesinos que de repente encuentran, se dejan, digamos, nubilar por las ventajas que hay en el medio urbano y emigran a la ciudad. Eso sucede en toda cultura, en todo país, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier periodo histórico. O sea, nunca hubo la cuestión de atribuir solamente a un sector una especie de fatalismo con la naturaleza, como se intentó con el indígena, como si estuviese destinado a estar en el campo y no salir de allá porque lo quiere, está en simbiosis y está estrechamente ligado con la madre tierra y otras mentiras, ¿no? La prueba lo tenemos acá en Bolivia. El 99% de la población del Alto, que es una de las ciudades más importantes de Bolivia, es de origen aymara. Y segundo, son aymaras que al mismo tiempo tienen sus pertenencias, tienen su origen en las comunidades, tienen todavía sus tierras en las comunidades y en las cuales se da una movilidad. Cuando quieren van a su comunidad, cuando quieren vienen al Alto. Y vienen al Alto porque, como todo grupo de sociedad, está ansioso de las ventajas que dan los centros urbanos y que no se tienen en la comunidad. Y en el Alto entonces se producen cosas nuevas como los cholets, y los cholets no es la reproducción de arcaicas, monumentos, digamos, indígenas o una arquitectura de adobe, digamos una caricatura incluso hasta ciertos puntos reprochable de la arquitectura, digamos, occidental, porque los valores y las aspiraciones son comunes y son generales. Solamente es la única manera de lograr, de poder manifestar eso, porque toda la sociedad boliviana es como si forzara al indígena a ser, entre comillas, auténtico. Y el indígena, como tiene que ser como cualquier ser humano, saca lo suyo, digamos, de una manera a veces torpe, de una manera que algunos la consideran incluso desatinada. Usted va al Alto, esos edificios han sido con el dinero y el esfuerzo de los propios aymaras. No ha habido para el Alto un plan Bohan, por ejemplo, como hubo para Santa Cruz, que el Estado y la cooperación internacional invierten mucho dinero para provocar un desarrollo. Ha sido obra de cada persona y ha sido con los valores que los podemos ver y, digamos, y comprobar y contrastar con los otros, digamos, por ejemplo, a través de los cholets y los edificios que ellos hacen. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Claro. Le voy a citar un pequeño texto del expresidente Álvaro García Linera respecto a este tema, que nos dice: la fuerza del lenguaje y de la movilización indígena ha reconfigurado las fronteras de las representaciones de los grupos sociales legítimos al sustituir las antiguas divisiones exclusivas dominantes, proletarios, burgueses, ciudadanos, marginales, modernos y tradicionales, por otras indios y caras, aymaras, quechuas y mestizos. Justamente yo quiero hacer énfasis en esta polarización en perspectiva de aymaras, quechuas, mestizos o caras, indios. ¿Usted cree que en realidad tal vez el movimiento socialismo sí tuvo una intención de polarizar a la población? No,
Tuvo simplemente el intento de manipular la información para preservar su propio poder. Es curioso que quien dice eso es un blanco, es García Linera. Es que la estratagema de algunos blancos para tener su poder fue utilizar al indio como una especie de espantapájaro y como una cuestión de recurso para ellos mantener el problema. Los problemas que vivimos del MAS, que ahora están en plena discordia y un indio contra otros, y se originan en ello. O sea, el MAS no es como se lo ha presentado generalmente en el exterior, una ficción de gobierno indígena. Era un gobierno de los criollos de siempre, que esta vez necesitaban un indígena para tener una validez internacional. ¿Quiénes eran los ministros? Pues eran criollos. ¿Quién era que hablaba lo mejor, digamos, lo más bonito, que conceptualizaba bien sobre los indios? Pues un criollo, García Linera. Entonces, y Evo Morales, que no puede articular nada, era como el presidente que lo mostraban ahí para tener, sobre todo en el exterior, ingresos, simpatía, bondadoso paternalismo, etcétera. Entonces, ¿y por qué lo hacía? Porque evidentemente García Linera es una persona muy inteligente, pero la inteligencia se lo puede utilizar de varias maneras. Evo Minera interpretaba como si hubiese en Bolivia como dos mundos totalmente diferentes, el mundo blanco y el mundo indígena, ¿no es cierto? Y eran mundos no solamente diferentes, sino incomprensibles entre ellos. Cada quien tenía su cosmovisión, su visión del mundo, su historia. Entonces, la única manera, y él se presentaba como el puente, el que comprendía a los indígenas y los indígenas lo querían, y el que comprendía a los criollos y los criollos los. Entonces, evidentemente, ficciones como estas hábilmente las pone personas que quieren aprovechar. Él se ponía como el puente, como el indispensable. Y son ficciones absolutas. Hay diferencia entre el mundo criollo y el mundo indígena, pero hay multitud de interrelaciones. Y esto además no es propio de Bolivia, es propio de cualquier país. La única diferencia es que en los otros países esos lo han resuelto y se han unificado el caso de las naciones. Las naciones no es algo que existe desde siempre. Todas las naciones modernas han estado en su origen, son fruto, digamos, de contradicciones y de etnias diferentes. Pero ellas la han resuelto porque la nación es un invento político. Es una idea para conglomerar lo diferente y crear una nueva identidad. El caso más notable es el de Francia. Y nadie ha esencializado. No sé por qué la vocación era otra. Francia, cuando creó su república, no la llamó la República de los Galos o de la Galia. Utilizaron incluso el nombre de Francia, que viene de los francos. Y los francos eran los invasores que venían de la parte germana del norte. Entonces, todas las cuestiones de identidad llegan a ser irrelevantes cuando el objetivo es crear algo nuevo y fusionar. ¿No es cierto? Y ahora mismo en Francia tenemos, digamos, uno va a un lugar alejado, encuentra idiomas diferentes, rasgos culturales diferentes, que no han sido ningún obstáculo para lazos comunes. Solamente donde el intento de nación ha fracasado, como en España, tenemos problemas con los vascos, tenemos problemas con los catalanes y tenemos problemas con los castellanos. Y es curioso que ha sido de este caso fallido que han venido como asesores para la Asamblea Constituyente. Los catalanes han venido aquí a hacer su agosto, a proyectar, digamos, en el caso boliviano, las frustraciones y los problemas que tienen en su madre patria. Exactamente, justamente yo sí creo que por parte del MAS, me sigue encabezado por el que dice que es el intelectual del MAS, presidente de la García Linera, vino con un discurso bien marcado que es que justamente los indígenas como ellos se denominan aquí, los caras citadinos no van a poder llevarse bien, que tienen intereses contrapuestos. Pero yo creo que en la realidad todos tienen los mismos intereses, es decir, el progreso, el tema de la familia, el tema también de la occidentalización. Es decir, lo que usted mencionaba de los choles es algo muy interesante, porque cuando vamos a El Alto, por ejemplo, vemos choles que sí tienen la esfera cultural, el simbolismo del por qué se tiene una casa con los pisos más altos, pero a la vez vemos que los choles están no solo decorados o inspirados en figuras como Iron Man, por ejemplo, una película que evidentemente es de Norteamérica, pero que es algo que al final es un interés y se muestra la occidentalización y también la interacción con el mundo globalizado. Es decir, se tiene realmente una discusión entre esos dos sectores de la población, o realmente estos dos sectores también se pueden llevar bien y tal vez sí pueden llegar a juntarse, unirse
Y bajo mi perspectiva, no polarizarse como uno más, o decir que no se pueden llevar bien unos con el otro para llegar a luchar por los mismos intereses. Claro, es decir, si no logramos crear una nueva identidad nacional, o sea, un proyecto nacional boliviano está destinado al fracaso, ¿no es cierto? Y esto no es solamente entre indios, sino indios, esto entre regiones. ¿Por qué el cruceño tiene que sentirse diferente del Colla? ¿Por qué tienen que ser más exitosos allá y no tener éxito aquí? O sea, ¿por qué cuestiones que son comunes? Porque la diferencia étnica, la diferencia regional es común en todas partes, pero también es común que han creado instituciones y han creado ideas políticas para aunar y crear una nueva identidad. El MAS ha hecho todo lo posible para hacer volar esto en pedazos, felizmente sin éxito. Muéstreme usted un ejemplo de un país que tenga dos banderas. No hay, porque no se puede tener fidelidad a dos símbolos, no se puede. Y aquí alegremente han puesto la huipala, la han degenerado porque es nuestro símbolo, pero era un símbolo político. Le han puesto, digamos, como para contentar, y no solamente a los indígenas, sino contentar la ansia, digamos, de inclusión que tenían muchos criollos. Pensaron que esa era la manera de incluir. Y además una basada absoluta, porque aquí lo utilizan dos banderas, pero usted ve en Naciones Unidas hay solamente una bandera, la boliviana. Entonces es un juguete, el MAS ha jugueteado con todo, ha defraudado todo, es como una estafa serial, ¿no es cierto?, que nadie se ha dado cuenta. Si vemos hay inconsistencia, hay falsedad por aquí, hay utilización por allá, y han perdido el tiempo en resolver este problema nacional. Entonces el problema nacional hay que resolverlo. El problema nacional no se lo resuelve con la imposición de un grupo sobre el otro, porque es lo que han querido hacer los criollos. Tampoco se lo resuelve dando naciones, multitud de naciones, etc. Eso es un paso a la desintegración, sino lo hace fomentando, digamos, una unidad nacional en la construcción de una nueva identidad nacional. Y ahí sí se tiene, es decir, lo que ha habido siempre en el mundo indígena es una expectativa para crear eso, que ha sido siempre defraudada por los poderes, digamos, que siempre han estado monopolizados por el mundo criollo. Entonces, en la medida que haya una nueva conciencia y un nuevo proyecto, este sí puede ser exitoso. Yo creo que todos estos frutos de la historia, y toda la historia tiene que ser también autocrítica. De la misma manera que resulta empalagoso los recursos que ha hecho el MAS de tratar de imbuir a los indígenas con una pseudohistoria, fantasía automática de sentirse los mejores, los superiores, eso también hay que desechar del mundo criollo, del mundo, digamos, procedente de España. Hasta ahorita tenemos muchos fracasos, pero solamente admitiendo los fracasos se puede, digamos, esbozar un proyecto de común. Y el proyecto común tiene que ser justamente eso, común. Común porque ningún proyecto nacional ha sido una uniformización absoluta, eso es desconocer la historia de la universidad. Dos países han sido casi uno de los últimos, digamos, que han logrado el Estado-Nación, Alemania e Italia. ¿Quién no ha pasado por la diversidad? ¿Quién no ha pasado por los riesgos de desmembramiento? ¿Quién no ha tenido malas experiencias históricas? Pero ha habido, digamos, los tipos de solución. Entonces, no encontramos una solución, y la solución es sobre elementos comunes y sobre una distribución del poder, no sobre, digamos, procedencia, sino sobre capacidad y conveniencia política, para hablarla justamente. Entonces, esos elementos tienen que regir en el futuro, digamos, la interacción de todos los elementos hasta que se dé no solamente una reconciliación, que podríamos llamarlo en esos términos indígena, no indígena, sino una verdadera inclusión, que es el nacimiento de algo en lo que no solamente están estos dos elementos, sino también los elementos regionales, porque si no corremos el riesgo de que en un momento Santa Cruz se dispare. O sea, la construcción de Bolivia es bastante frágil. Santa Cruz siempre ha estado atraída por el modelo brasilero, y al final, digamos, es un modelo altoperuano y de Buenos Aires que ha terminado dominando. Pero una dominación no puede ser permanente. O sea, si no constituimos una verdadera identidad, si no analizamos diferentemente, o sea, el peligro que muchos siempre han adelantado de disgregación, de desmembramiento de Bolivia, podría ser un problema realmente real. Le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL, hizo un estudio de la población indígena en América, que del total de la población americana, el 8% representa a la población indígena. UNICEF reflejó que el 6% del total de la población americana es indígena, pero el 80% se encuentra reducido en México, Guatemala, Perú y Bolivia. Ahora, en 2004 y en 2005, la encuesta complementaria de pueblos indígenas en Argentina
dijo que en Argentina, por ejemplo, 600.000 personas son indígenas o descendieron, son descendientes de primera generación de indígenas. Pero lo que llama la atención es que 457.363 personas son personas que se autoperciben como indígenas. Entonces, justamente, sí, en este libro que sí me gustaría citarlo de Cristian Rodríguez Turralde, con los escenarios del indigenismo, él menciona que la izquierda siempre va a tratar de buscar grupos que en algún momento sí han llegado a ser marginados, sublevados, y va a aprovechar a estos grupos para tratar de tener una supuesta inclusión, como lo hablábamos, pero ya solo va a ser un medio para un fin que ellos tienen que, lo cita Cristian Rodríguez Turralde, que es en el poder. Entonces, en el caso él menciona que él cree que en el caso latinoamericano es el indigenismo y que todo surge en el punto donde más fuerte justamente es nuestro país, en Bolivia. Entonces yo sí quisiera saber también, por ejemplo, en 2001 el Censo Nacional tenía solamente la casilla de ser blanco o indígena, y eso reflejó un 60% de población indígena, pero no existía la categoría de mestizo. Entonces, ¿qué realmente es ser un indígena? Porque yo sí creo que la mayoría de los bolivianos, más que ser blancos o indígenas, llegamos a ser mestizos. ¿Usted cree que la mayoría son mestizos o para usted qué es ser indígena? No, es que ese es un problema que si entramos, digamos, o sea, ya vamos directamente hacia ciertas conclusiones. Yo me voy a explicar. ¿De dónde viene esto de la autoidentificación? Que por otro lado ha sido curiosa. En un censo que se hizo en Bolivia, que se había una cantidad así, que se autoidentificaban como indígenas, en el censo siguiente, digamos, fue mucho menor. Entonces, el censo es algo social, sirve para planificar, no puede ir sobre autopercepciones, tiene que ir sobre evidencias. ¿Tiene agua? ¿No tiene agua? O sea, ¿habla tal idioma? O sea, porque de ahí se hacen medidas públicas. Entonces no se puede hacer medidas públicas sobre autoidentificaciones. Autoidentifíquese que usted que está contento con el agua que tiene, eso no, o sea, son datos. Entonces, la racionalidad de los datos y de ahí la ciencia misma ha sido en entredicho. ¿Pero por qué? Porque ha habido una ola de pensamiento que se ha originado justamente en el primer mundo, que es toda la fantasista posmoderna de la autoidentificación. Y de la misma manera como ha habido moda, y a mí me parece una moda, digamos, en Europa, la autoidentificación de sexo, lo han puesto en la identificación étnica. Yo me puedo declarar, ya vivo en La Paz, pero me puedo declarar chimán y contento. ¿Qué aplicación práctica se puede dar? Entonces, como es una fantasía, se ha visto que primero no ha interesado a la gente y al final, digamos, ha sido desestimada, ha sido un circo. Ahora bien, ¿por qué no ponen mestizo? Por cuestión política. No porque, digamos, sea tampoco una identidad. Porque cuando vamos al uno o al otro, las identidades étnicas se funden en una identidad nacional. Por eso yo le daba el ejemplo, digamos, de los países donde han resuelto estos problemas. Cada quien que en Francia, la gente se siente bretona, es bretona, pero eso no le impide ser francés y estar en un estado francés. Y se visten como bretones, ahí con sus togas largas, las mujeres, sus encajes, digamos, en ciertos momentos de fiesta. Eso nunca se ha designado una cuestión política y nacional, porque ya se ha hecho la nación francesa. Entonces, esto ha sido, digamos, una cuestión que ha venido, y curiosamente ha venido de catalanes, porque los catalanes no han resuelto este problema, digamos, en España. Uno de los principales, y que lo confiesa él, veía los problemas de Bolivia como problemas catalanes, es el sacerdote Javier Albó. O sea, él ha dirigido teóricamente, digamos, la interpretación de Bolivia, ha sido el que ha articulado, digamos, este aspecto, y que ha demostrado su insolvencia. Entonces, en Bolivia no habría que poner ni indios, ni mestizos, ni blancos, o sea, eso es absurdo, ¿no es cierto? No son preguntas que ayudan a resolver. ¿En qué ha ayudado a resolver este problema después del primer censo? Muéstreme, digamos, una aplicación práctica, como quien diría, su camino está asfaltado o no está asfaltado. Se había demostrado que el 80% no está asfaltado, y yo aquí ya después de 6 años de gobierno, el 80% está asfaltado. ¿En qué se ha mejorado? En nada.
ha sido una concesión a una idea de moda que es una idea cultural postmoderna, de que los derechos son esos, son independientes de la realidad objetiva, es nuestra percepción. Entonces, yo me imagino como todo, y mire, por ejemplo, eso llega a gastar y enervar tanto a esas mismas sociedades que políticamente vemos triunfos políticos como reacción, digamos, a esa corriente grande que se ha puesto hace tiempo. Tengamos el caso de Estados Unidos, porque ha ganado Trump. Porque la gente es conservadora, no, porque la gente hace una reacción a lo que ha sido una tendencia, digamos, ideológica de cierta corriente, es el natural sistema de péndulo, pero que sea su péndulo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? No estamos en un proceso de edificación nacional, no de identificación étnica. Entonces aquí esas son, tanto el uno como el otro habría que, es irrelevante porque no ayuda a solucionar un problema. Como en todo caso usted pone los datos en una ecuación que ayudan a resolver el problema, no se inventa. Si hay una interferencia, el problema no se resuelve. Entonces tenemos que ayudar, y los problemas aquí son sociales, de distribución de poder, de economía, de infraestructura y de acceso, digamos, a las fuentes, digamos, de administración por parte de cierto tipo de la población. Y, por ejemplo, en el tema de las cuotas indígenas en la Asamblea Legislativa, ¿usted cree que eso genera inclusión? No, pues, no, eso ayuda simplemente a calmar una cierta población. Hay por ejemplo, hay dos tipos de diputados en Bolivia: el diputado, digamos, normal, y el diputado que llaman supranacional. ¿Quién sabe quiénes son? ¿Quién sabe qué han hecho? Es una concesión a una moda. Y en esos candidatos, diputados supranacionales, tienen que ser indígenas y de todos los países, supuestamente se reúnen y resuelven los problemas. Son tonteras. El eje de poder sigue siendo diputados y senadores que se reúnen ordinariamente en el Parlamento. O sea, hemos perdido mucho tiempo, y no solamente en Bolivia, pero Bolivia es el caso ejemplar, con divagaciones sobre lo indígena que no ha tenido ningún efecto. Y si ha habido resultados, y estos resultados han sido negativos. El Fondo Indígena, se presumía así banalmente que el indígena estaba tan diferente de los otros que era bueno por excelencia. Se le ha dado a administrar ingentes dineros que los dirigentes lo han robado. El Fondo Indígena ha terminado en un fiasco económico. O sea, no se puede hacer política real sobre supuestos teóricos. Los supuestos teóricos sirven para movilizar, para resolver, pero tiene que ver con creaciones reales absolutamente. Y en Bolivia ha habido una pérdida de tiempo, ha habido una falsificación, una monopolización de lo indígena, pero también una falsificación y una utilización de todo lo que son las poblaciones, otras, digamos, que existen en el país. Perfecto. Respecto también al mismo libro que hemos citado anteriormente, bueno, al preámbulo de la Constitución, que nos habla del racismo que lo sufrimos hasta los modestos tiempos de colonia. Es decir, que sitúa también a los pueblos indígenas como aquellos que cuando llegaron los españoles fueron víctimas del racismo, como lo dice el preámbulo de la Constitución, pero sí se tiene esta imagen de que el indígena en Latinoamérica en general siempre fueron buenos civiles, pero a la vez, por ejemplo, se tiene, y creo que esto se refleja también, evidentemente no son todos los pueblos, que, por ejemplo, hay una cultura también medio violenta de ciertos pueblos, como acá, contemporáneamente hablando. Yo creo que se refleja, por ejemplo, lo que pasó en Yayago hace muy poco tiempo, que la manera de manifestarse es violencia, tal vez igual bloqueos, marchas, que es lo que ha caracterizado la cultura del bloqueo. Yo creo que Bolivia es muy fuerte. Cosas que en otros países, en nosotros tenemos, las manifestaciones son muy diferentes. Son muy pocos lugares en los que sí existe este tipo de manifestación violenta, por así decirlo. Pero yo creo que en Bolivia es algo normalizado. Entonces, yo sí quisiera saber, por ejemplo, otro dato: en 2004, indígenas aymaras en Ayo lincharon al alcalde, por ejemplo. Tiene ese tipo de medidas también que a veces entran dentro del espectro de lo que es la justicia indígena originaria y de cómo se le quiere hacer entender, por así decirlo. Entonces, ya viendo un poco la historia hacia atrás,
Cuando llegaron los españoles, realmente los indígenas habían tenido una vivencia desde que ellos lleguen, entre aztecas, incas, Tihuanacotas, realmente pacífica, o cree que igual tuvieron la manera de que ellos tuvieron un tipo de poder que junto con ellos es violento. Es que hay que ser bien, bien cautelosos, ¿no es cierto? O sea, los pueblos indígenas son como cualquier pueblo en cualquier lugar del mundo. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas, tienen contradicciones, tienen aciertos, tienen hierros. Después se ve, digamos, el resultado en quién aporta más a su pueblo y a una cuestión común, que son los avances de civilización. Entonces, el haber puesto a los indígenas, digamos, como súper bondadosos, que es el defecto de estas teorías postmodernas, no tiene, digamos, ir al extremo de creer que los indígenas son en esencia malos, que siempre han tenido problemas como cualquier otro, pero el problema, digamos, no invalida, digamos, sus derechos, no elimina, digamos, sus prerrogativas nacionales, simplemente es una manera interna de poder resolver, digamos, todos sus defectos, como cualquier pueblo. Aquí acaso en Bolivia somos un techado de obediencia. Mire usted las calles, o sea, no hay tráfico, entonces está la luz roja y cualquier auto se pasa. No por eso va a venir una potencia y decir, prohibido manejar carros en Bolivia porque todos ustedes violan, no respetan absolutamente nada. Es absurdo. Entonces es como una justificación para validar, digamos, las normalidades que existen. ¿Y cuál es la primera normalidad? Que se ha privado al indígena del acceso a todo lo que pueda ser fuente de poder. ¿No es cierto? Y justamente porque se hacen todos esos aspectos, son incapaces, o son malos, o son sangrientos, etc. Y no, pues cada sociedad tiene el derecho y además la obligación de resolver sus problemas internos, de corregir, digamos, esos aspectos. Entonces, tan nefasta es esa idea que han utilizado los criollos de que el indígena es bueno en esencia, incapaz de hacer mal una pulga, que todas las mañanas está hablando con los pajaritos y en las noches con las raíces de las plantas. Es tan absurdo eso como lo otro, decir, no, es que eran realmente salvajes, se comían entre ellos, por eso hemos venido, en otras palabras, a civilizarlos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evitar caer en ambos extremos porque son políticamente no solamente incorrectos, sino porque no corresponde a lo que sería la realidad. Perfecto. Y respecto a los símbolos, justamente como la upala que usted menciona, ¿usted cree que ese símbolo realmente representa a los pueblos indígenas o es algo que se tergiversa, como usted lo dijo, por más? Es que todos símbolos son arbitrarios. Sería una deformación mental creer que un símbolo tiene un significado antiguo, que por esencia es. No, todo es arbitrario porque gran parte de nuestra vida social es arbitraria. Es decir, hay un grupo que dice, tenemos que luchar por esto, y se reúnen varios, ¿cuál es la mejor bandera? Le daremos significado. Los significados se crean, y los significados podemos crearlos hasta en nuestra computadora o hasta en un lápiz que manejamos. El error que en la Huipala se le ha querido dar un significado milenario, y muchos indígenas han caído en esa trampa. No, todo significa, sobre todo el político, son convencionales, y demuestran su valía en la lucha y en los resultados. ¿No es cierto? Es por eso que cuando hay guerra entre dos países, el país que ha ganado agarra la bandera del perdido y lo bota al suelo y pone, digamos, en su lugar la suya. Es simplemente eso, son instrumentos para cosas más profundas. Ahora, ¿qué pasa con la huipala? Como la bandera es una cuestión simbólica por excelencia, el mundo criollo del MAS ha edificado toda una mentira sobre eso. Toda una mentira, y ha focalizado como si estar por o contra los indígenas sería estar por o contra eso. Miren, nosotros a partir de los años 70 hemos tenido contacto con todos los movimientos indígenas, todos. Y todos los movimientos indígenas han creado su bandera. Ninguna se ha preocupado de justificar que es milenario. Los mapuches, por ejemplo, de Chile, su bandera que no, el único que ha procurado dar una interpretación metafísica es en Bolivia y son los criollos, porque eso ayuda, digamos, al exterior. Cuando yo presento cualquier objeto como mágico, la gente está alrededor de mí y está pendiente. Cuando yo un lápiz lo presento como si esto puede dirigir el bien y el mal, y ya no lo ven como un vulgar lápiz, entonces yo tengo poder. Entonces, cierto, es el más políticamente que ha utilizado eso para tener simplemente poder. La huipala, nunca ha habido una huipala con esos colores. Esa huipala ha sido creada en los fines de los años 70 y 80 y por militantes nuestros, por jóvenes, por Germán Choque Condori, que después se hizo llamar Germán Choquehuanca. Fueron jóvenes que buscaban, digamos, que el movimiento indígena pueda salir y había que hacer algo simbólico y era la huipala. Y lo hizo en coordinación con otra gente, con gente criolla, en el MUSEF acá. Hay algunos que todavía viven de esa época.
Y lo han empezado a hacer, digamos, en la computadora de otros, porque todavía el indio no manejaba, no había la difusión de computadoras como ahora. Es una creación, como toda creación lógica uno se inspira, ¿no es cierto? Y vaya a saber cómo eran las banderas antiguas, no se sabe. Entonces hubo un momento de inspiración y que el que empezó a utilizar la huipala fue incluso ni siquiera Germán, fue el que era su jefe en ese momento del MICA, Constantino Lidma, que trajo en una reunión la huipala. Dijo, esta es la huipala, esta es nuestra bandera antigua, que ni siquiera fue aceptada por todos. Digan, pero ¿para qué si ya tenemos la tricolor boliviana? Aquí se trata simplemente de tomar el poder en Bolivia. Y la huipala que agarraba Constantino Lima era una de 10 colores de aquí, de por lado, una mixtura. En respuesta, los del MRTK recuperaron nuestra huipala que antes algún viejo tenía que... sí, vaya a saber cuál era su origen. Todos los orígenes, la funcionalidad es convencional en los símbolos políticos, no es milenaria. El gran engaño que han querido hacer es que fuese milenaria y que tuviese interpretación. Que he leído incluso tesis, digamos, de jóvenes que estaban en la universidad de esa época, que querían interpretar la huipala como una especie de cábala que se puede predecir el futuro. Se llegó a tal extremo, digamos, de insensatez absoluta en una cosa que nosotros sabemos que fue inventada, porque no es malo el invento más bien es una prueba de efervescencia, de superación, de próximo paso, digamos, a concretizar lo que uno inventa, que eso es la lucha política. Entonces lo que hizo encerrar supuestamente al indígena en cosas milenarios y ancestrales, y como si fuese un amuleto mágicamente lo sacamos y eso nos va a llevar al triunfo. No, todo lo que hay sobre la huipala fue creado, totalmente tergiversado por el MAS, y esto es lo terrible, ayudado, digamos, con la cooperación internacional, especialmente europea. Perfecto. Sí quisiera saber también el tema de cómo usted ve cómo el gobierno festeja también el Año Nuevo Aymara, el tema de la Pachamama. ¿Usted cree que realmente instrumentaliza tal vez estos eventos a su conveniencia? Pero por supuesto. Y además sobre eso hay literatura abundante. En Pucara justamente nosotros hemos reproducido muchos textos. Hemos reproducido el texto de Germán Choque Condori. Choque es tanto el recuperador de la huipala como el creador del Año Nuevo. Y él mismo lo cuenta. ¿Por qué? Porque los movimientos de liberación, hablamos políticamente, en países similares a nuestros, han surgido así. Había que recuperar una simbología, porque sí que ya no existía. Entonces han dicho que si hacemos algo festivo y lo vinculamos esto para provocar un levantamiento de la identidad aymara, iba a haber aquí una liberación aymara. Y él relata cómo fue a Tiwanaku, y en Tiwanaku no, los mismos indígenas dijeron, no, eso ya no se hace. Además, el verdadero Año Nuevo ahorita es el 1 de enero, lo que ustedes están queriendo hacer es diabólico, porque contrariamente a lo que dice la literatura postmoderna, el 90% de los indígenas son católicos o son evangélicos. Entonces ese mito de que estuviera cada quien con su religión, eso no existe absolutamente. Eso sí, es una mezcla, una simbiosis difícil, confusa, digamos, de formas ancestrales con formas modernas, etcétera, pero no es lo que es. Entonces fue rechazado en Tiwanaku, pero después, como el poder tiene recursos, el MAS lo agarró, y ahora hay la ficción de que fuese un año nuevo, ¿no es cierto? Y la gente va creyendo que poniendo las palmas de la mano, ese día el sol da unos rayos especiales que no da los otros días y que nos llena de dicha, de sabiduría, de buena suerte y de conocimiento. Perfecto, muy interesante. A mí me parece, ya entrando en un tema de ideología política, por así decirlo, ver que el MAS, yo creo que hasta cierto punto se apropió de estas luchas indígenas, pero que también son históricas, pero también creo que la oposición, por ponerlo en un tema general, no para ir de necesidades de si el careto tiene cierta ideología o no, no llegó a tal vez tener el total interés en ver este tema que también es importante. ¿Usted cree que hay algún personaje de oposición que sí llega que no sea de más y que también tal vez no sea de izquierda, que llega a tener interés real? Por ejemplo, de tener esta nueva identidad nacional que usted mencionaba, donde se unan indígenas y tal vez no indígenas como categorizados. No, absolutamente. Es decir, la oposición, es decir, hay una oposición que es siempre simétrica a su contrario.
Entonces, el MAS es el MAS porque era lo contrario simétricamente a lo que era la oposición. Y la actual oposición es simétrica a lo que era el MAS. ¿No es cierto? Entonces, como en toda cuestión, tiene que haber una ruptura, tiene que surgir nuevas formas políticas, tiene que haber nuevas percepciones. Entonces, eso es lo que políticamente hace avanzar, porque si no es una especie de va y viene, independiente de Bolivia, entre dos fracciones que se copian y mimetizan, en lo principal, digamos, solamente disputan el nivel de poder. Entonces, y los saltos políticos se dan cuando surge algo nuevo. Y ese algo nuevo, si es exitoso, entonces provoca una reacción de alguien que quiere usurpar el poder, pero con los mismos términos. No es que sea bueno y malo, sino que es así, es una fatalidad. Entonces, hasta ahora la oposición está moviéndose en los mitos que ha creado el MAS. No tiene ningún interés. Aquí todita la oposición, casi el 24 de enero, ha ido a los cerros a recibir el sol, porque supone que, el indígena, qué bien, se identifica con nosotros. Son tonteras. O sea, es absurdo. Entonces, nueva forma política significa nuevos planteamientos. Y nuevos planteamientos hay justamente porque tienen que ser diferentes a los que están impuestos. Y es lo que hace avanzar la historia. Y es lo que prueba. Porque si son justos, la cuestión avanza. Si no son justos, evidentemente no tienen ninguna repercusión. ¿Y qué nuevos planteamientos le exigiría usted a los candidatos? Que entiendan lo que es el mundo indígena. Ellos creen que el mundo indígena está, digamos, centrado en recuperar su identidad. Eso es absurdo. Vaya a cualquier lugar. El indígena, como cualquier persona, de recuperar su subsistencia, la subsistencia de los hijos, el avance, el conocer lo que le niegan, el tener acceso a lo universal. Evidentemente es una suerte para el indígena tener restos culturales, tener identidades, digamos, es una ventaja. Pero lo definitivo se juega a otro nivel, políticamente. Mire, le voy a poner el ejemplo del fútbol. Hay una ventaja que hay una cancha ahora en el Alto, ¿no es cierto? Porque como está a 4.000 y tantos metros, la mayoría de los equipos que vienen del nivel del mar, pues tienen mucha dificultad para ganar y el equipo boliviano tiene dificultad para vencer. Es una ventaja. Pero al final se gana o no si se sabe jugar fútbol. Eso es lo mismo en los pueblos. Una ventaja del pueblo indígena es tener una cultura, porque sí se la tiene, que es además una cultura en permanente movimiento y en permanente adaptación, pero es una ventaja. Pero lo definitivo va a ser cuando juegue cuestiones universales, cuando sepa jugar fútbol. Mientras tanto, la ventaja por sí misma no sirve, o sirve aleatoriamente. Ganamos en el Alto y después cuando vamos de visitante nos golean, digamos, más. Entonces, hasta las ventajas hay que saberlas incluirlas en una cuestión que es el dominio de lo que estamos haciendo. Entonces tiene que haber, sobre todo sectores jóvenes en el mundo indígena, que empiecen a dominar no solamente la identidad nuestra, eso es un hecho ya, sino aquello que es lo fundamental, digamos. Y los jóvenes lo hacen. Si viera usted el tremendo apego que hay en el campo, digamos, por la electrónica, por las computadoras, lo que pasa es que todo el orden que hay en Bolivia no favorece eso. Cuando hay educación en el campo es como si viesen para recuperar saberes antiguos. Es cierto que el pajarito cuando vuela, digamos, al ras de la tierra, que significa que no va a llover, si vuela más arriba va a llover, y que cuando la nube está... Eso son tonterías absurdas, y que además lo ponen como si fuese patrimonio de los indígenas. Cualquier pueblo, cualquier campesino en cualquier sociedad que tiene que convivir con la naturaleza empieza a conocer sus signos. Eso no es nada mágico, es simplemente una cuestión de sobrevivencia. Como cualquiera que vive en la ciudad tiene que saber el código de las luces de los semáforos, ¿no es cierto? Entonces es ahí, es sobre todo esta nueva juventud que está surgiendo en los pueblos indígenas que hay que alentar, digamos, su inserción sin pérdida de su identidad, digamos, en proyectos válidos y en proyectos comunes. Ya tal vez para ir terminando, ¿usted cuál cree que es el mejor acercamiento que se podría tener? Tal vez desde la juventud, como usted lo dice, tal vez no. Escribir también a sectores de diferentes edades, de acercarse justamente de los pueblos indígenas de los cadinos. ¿Cuál cree que no me ha de salir? Por ejemplo, estábamos hablando del deporte, por ejemplo. O sea, ¿por qué los colegios, por ejemplo, aquí en La Paz se cierran en ellos? Y ni siquiera entre ellos en general, digamos, son sectarios. O sea, hay una élite de la zona sur que no debe hacer campeonatos con colegios incluso particulares que están en el otro extremo. Entonces, la interacción sobre cosas comunes, deporte, cuestiones promocionales, músicas, fiestas, entre jóvenes, digamos, eso sería lo acertado. Eso permite conocerse y permite valorarse y permite realmente contagiarse, digamos, lo positivo el uno del otro, ¿no es cierto?
Eso y otras cosas que seguramente yo no puedo, digamos, porque usted lo ve, ya no soy joven, no conozco los códigos actuales, pero es lo que nosotros hubiésemos hecho en nuestra época, en los códigos que teníamos. Nos gustaba algo el deporte, había las épocas, digamos, que era de las fiestas, cuando la toma de nombre, pues digamos, ¿qué colegio invita a los colegios? Ninguno. Yo estuve y tengo, ha sido para mí una suerte estar en un colegio jesuita que ha roto ese aspecto. Ellos han hecho una de las primeras promociones donde comúnmente ha ido el colegio de la mañana con el colegio nocturno, porque el nocturno era el colegio de los pobres, de los indios, o sea, totalmente marginado. O sea, cosas pequeñas que permiten realmente conocerse y que permiten mejorar, porque de ahí salen valores, no solamente etéreos, sino valores encarnados en personas que después son las que provocan los cambios sociales. Perfecto, muchísimas gracias. Don Pedro, de verdad ha sido un podcast, esperamos tenerlo nuevamente muy pronto. Para finalizar, sí me gustaría que la gente que nos ve justamente es joven, así que sí me gustaría terminar este episodio con usted dándoles un mensaje. Bueno, a todos los jóvenes, el joven es siempre la energía y es el futuro. Cuando el joven, es por eso que el joven tiene un instinto para detectar lo falso y lo anormal. Entonces, todas estas ideas nuevas que hay tienen que plasmarse en una convicción. El futuro es de la juventud y también el presente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una idea del país y una idea del país tiene que ser integrada en sectores sociales, en barrios diferentes, en poblaciones distintas, en regiones distintas. Entonces tiene que haber una idea, digamos, y una ambición de terminar lo que muchos han empezado antes y no hemos concluido. Todavía no tenemos una verdadera nación integrada y no tenemos un Estado funcional. Bolivia debe tener algún destino histórico. Geopolíticamente, cierto, estamos como un tampón al centro, pero toda la potencialidad de Bolivia va a surgir cuando haya generaciones nuevas que se impregnan de valores nuevos, que integran el país y que lo potencian en lo que debe ser. Perfecto, muchísimas gracias, don Pedro, por tenerlo acá. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.